El día de hoy vamos a dar comienzo a nuestro estudio acerca de la vida del almirante chileno Juan José Latorre. Vamos a comenzar con sus orígenes. Corría el año de 1846. En la República de Bolivia gobernaba el general José de Vallivian y se desempeñaba como su representante en Santiago de Chile don Elías de la Torre, quien había contraído matrimonio en este país con doña Nicomedes Benavente, perteneciente a los miembros de esta ilustre familia de Concepción. Don Elías, el padre del almirante, futuro almirante, vamos a referirnos así a él, había nacido en La Paz y después de su representación en Chile, se quedó a vivir de manera definitiva en nuestro país, que adoptó como propio. Aquí nacieron sus hijos y entre ellos, el 25 de marzo de 1846, uno que habría de ser bautizado con el nombre de Juan José. Don Elías, el padre del futuro almirante, se trasladó más tarde al puerto de Valparaíso, y en esta ciudad se educaron sus hijos. Juan José asistió al colegio inglés del puerto, teniendo como condiscípulo a Carlos Condel de la Asa, hijo de madre peruana, nacida en la localidad de Piura. De esta manera, en los orígenes de ambos jóvenes estaban representados los pabellones de Perú y Bolivia, y el destino iba a querer que al correr del tiempo los dos estuvieran contra ellos, conforme habrían de ser los acontecimientos posteriores. Amigo auditor, nosotros somos el canal Desentrañando la Historia. Mi nombre es Juan Javier Vargas, soy profesor de historia, investigador de la historiografía chilena y mundial. Como todo en esta vida necesita financiamiento, les dejaré al pie del podcast la información si acaso usted desea efectuar alguna clase de donación para ayudar a financiar nuestro trabajo. Prosigamos con la vida del almirante Latorre. Él hubo de ser un alumno muy aventajado. Era un joven serio, reposado, estudioso. Pronto fue un adelantado alumno del colegio y desde muy joven demostró su cariño hacia el mar. Cuando paseando con su madre cerca de la playa del Almendral en Valparaíso, le dijo una tarde, conforme nos cuentan los cronistas, especialmente en nuestros apuntes, hemos considerado a Benjamín Vicuña Maquena. Le dijo él a su madre, mira los buques, qué hermosos, no sabes cuánto me gustaría navegar en uno de ellos. Doña Nicomedes, su madre, presintió que ese niño buscaría en el océano la meta de su vida y no se equivocó. En mayo de 1858 se incorporaba a la escuela naval, continuando como un excelente alumno. Tuvo por compañeros en el primer año de estudios a Carlos Condel, Agustín Garrao, a Jorge Montt, a Joaquín Orella, a Ignacio Serrano, a Luis Uribe, Juan Manuel Simpson. ¡Qué nombres más ilustres! Este curso se conocería más tarde con el nombre del Curso de los Héroes. Terminados sus estudios, en 1861, se incorporó a la escuadra especializándose en trabajos hidrográficos. Tenía a la sazón Juan José 15 años cuando él se integra a la escuadra chilena. Pasan los meses, transcurren los años y llega la guerra con España.
Llegamos al año de 1865. La torre tenía ya 5 años en la Marina de Guerra y había servido a bordo de las escasas naves que Chile tenía en aquel tiempo. Una de ellas era la Esmeralda, y aquí prestaba sus servicios al declararse la guerra con España. Convengamos que esta fue una guerra absurda y sin sentido. Se promovió por culpa del gobierno de la reina Isabel II de España, quien pretendió hacer reconocer por el gobierno peruano las deudas dejadas por el gobierno colonial al declararse la independencia. España sostenía la tesis que la capitulación que siguió a la batalla de Ayacucho era solamente una tregua y por tanto reivindicaba sus derechos a recobrar el dominio sobre su antiguo virreinato. Para este objeto, el gobierno español tuvo la peregrina idea de enviar al Perú a don Eusebio Salazar y Mazarredo, invistiéndolo con el pomposo título de comisario regio, o sea, el nombre que se daba en la época colonial a los agentes encargados de fiscalizar a los súbditos de la corona. Tal actitud entrañaba una ofensa para un gobierno independiente y por lo tanto el Perú se negó terminantemente a tratar con semejante personaje. En represalia, la escuadra española que había venido a las costas del Pacífico ocupó las islas peruanas Chinchas, que se encuentran frente al litoral central del hermano país del norte. La actitud de prepotencia de los españoles movió la opinión pública americana en general y específicamente la opinión pública chilena, que es la que a nosotros nos interesa para el presente estudio. Esta nación se puso resueltamente de parte del Perú, aun cuando Chile no tenía los medios marítimos con los cuales hacer pesar su decisión frente a la poderosísima escuadra española. Pues bien, Chile quiso mediar en este, llamémosle, espinoso asunto y hacer que España reconsiderara su actitud, y se celebró con el representante de la reina Isabel en Santiago un avenimiento. Sin embargo, los españoles, allá en la península ibérica, rechazaron de plano el acuerdo o las conversaciones. Por lo tanto, tenemos dentro de algunos meses a la escuadra española frente a las costas chilenas. Amigo oyente, nos vamos a situar el día 17 de septiembre del año de 1865. Llegó a bordo de la fragata Villa de Madrid el almirante español don José Manuel Pareja. Debo contarles que él era hijo del brigadier Antonio Pareja, que ustedes recordarán, en 1813 comandó la primera invasión realista a Chile y murió ese mismo año en Chillán, en el sitio de Chillán. Pareja sentía un profundo encono y animadversión hacia nuestro país, por haber sido la tumba de su padre, de manera que era el menos indicado para llegar a cualquier acuerdo con este país. Él conocía muy bien las fuerzas del país frente al cual estaba y que las componían las corbetas Esmeralda y el vapor Maipú y nada más. Para sustraerlos del alcance de los cañones españoles, la comandancia chilena ordenó a la Esmeralda zarpar en la tarde del día siguiente, esto es, del 18 de septiembre de 1865, rumbo al sur. Esta noticia llegó a oídos de Pareja. Al hacérsele presente el zarpe de la nave chilena, él, según nos cuenta Vicuña Maquena, se limitó a decir con desprecio:
Déjenla que salga, que no será por mucho tiempo, acotó de manera lacónica. Esa misma tarde envió al gobierno de Chile una nota en tono cortante y amenazador, en la cual resumía en 5 puntos los agravios de que había sido objeto España y exigía que la bandera española fuera saludada con 21 cañonazos y se presentaran las satisfacciones correspondientes. Se equivocaba rotundamente el marino español. Chile tenía su dignidad y se negaría a cualquier exigencia que menoscabara su orgullo patrio. El resultado fue la declaración de guerra de Chile que hizo al gobierno de España frente a semejante amenaza. Como hemos señalado, amigo auditor, había una desproporción colosal respecto al poderío naval de los beligerantes. Chile no tenía buques para oponerse a la escuadra, y solamente en el caso que sus adversarios se les ocurriera bajar a tierra, podrían ser combatidos por nuestro ejército, que era quien tenía verdaderos medios de defensa. Por esta razón apareja, debía parecerle seguramente ridícula la respuesta chilena, pero él no contaba con la resolución y con la audacia de la marinería chilena. España presentaba en ese momento en la costa de Chile un poderío compuesto nada menos que por 4 fragatas y 2 goletas, para medirse con 2 escuálidas naves chilenas, una de 854 toneladas, que era de madera, con 16 cañones de 32 libras y un vapor que montaba apenas una coliza de 68 libras y 4 cañones rayados de 32. Frente a estas minúsculas fuerzas, España oponía más de 200 cañones de todos los calibres y modernos barcos de hierro. Les contaré que mientras se desarrollaba el bloqueo de Valparaíso, el almirante Latorre, que a la sazón era un guardia marina, viajó en su buque, la Esmeralda, al Perú y luego al sur de Chile, donde la corbeta fue a aprovisionarse de carbón y leña. Pasaron las semanas y nos vamos a situar en el mes de noviembre del año 1865. De regreso del sur, la Esmeralda, que mandaba el comandante Juan Williams Rebolledo, fue a situarse en la costa de Aconcagua, lejos del alcance de los barcos de pareja. En la mañana del 26 de noviembre de 1865 se tuvo conocimiento por el vapor que hacía la carrera del norte de pasajeros que la goleta Covadonga, a cuyo cargo estaba el bloqueo de Coquimbo, goleta española, recordemos, navegaba hacia el sur. Por lo tanto, Williams resolvió colocarse con su buque a la altura de Papudo y esperar allí el barco enemigo. Para el combate alistó fuerzas de abordaje y esperó. Cuando la neblina de aquella mañana del mar se disipó, se oyó el grito del vigía de cofa: ¡Humos por la proa! ¡Humos por la proa! Constatada la presencia de la Covadonga, la Esmeralda avanzó hacia ella. El comandante Ferry de la nave española confundió a la chilena con una de las fragatas inglesas que estaban en aguas de Chile. Pero tan pronto Ferry salió de su error, hizo tocar zafarrancho de combate. Como no le era posible eludirlo por el mal estado de las máquinas de la goleta, y la Esmeralda por lo tanto acortaba distancia hasta abrir el fuego. Aceptó el combate la Covadonga, pero el mayor poder de su enemigo lo hizo prontamente arriar su bandera.
luego de recibir varios impactos que causaron averías y muertos después de 30 minutos de lucha. Durante el combate de Papudo, uno de los artilleros fue el joven Latorre, y sus compañeros amigo oyente eran nada menos que Arturo Prat, Carlos Condel y Montt. ¡Qué nombres! Esta acción le valió su ascenso a teniente segundo el día 29 de noviembre de 1865. La goleta fue declarada por Chile presa de guerra y pasó a formar parte de la Marina chilena. Ahora bien, quiero llevarles e invitarles a bordo de la fragata Villa de Madrid y encontrémonos con Pareja. Escuchemos cuál fue la respuesta, cuál fue la reacción de Pareja cuando llegaron las temibles noticias del norte. Antes de esto, quisiera recordarles que allí en Papudo, en aquel hermoso balneario, en la playa que está más al sur, existe un pequeño monolito que recuerda con una plancha de bronce y un cañón aquel histórico episodio. Si en alguna ocasión usted visita el balneario, lo invito a que vaya a ese hermoso lugar histórico, si acaso ya no lo ha conocido. Volvamos a la persona del almirante Pareja y cuál es su recepción de la temible noticia. El orgulloso almirante español José Manuel Pareja supo 2 días después del combate la toma de la Covadonga por la Esmeralda y tuvo ocasión de arrepentirse de su, llamémosle, fanfarronería al dejar salir de Valparaíso a la corbeta sin dignarse tomarla en consideración ante los poderosos cañones de su flota. En la tarde del 29 de noviembre, paseándose nervioso por la cubierta de la Villa de Madrid, con el comandante de esta nave, le expresaba: parece increíble que una corbeta vieja y maltrecha, tripulada por simples pescadores y maleantes de este pueblo hispanoamericano, haya obligado a rendirse a un grupo selecto de oficiales y marinos de su majestad la reina, y casi encima de mis barbas. Le contestó su comandante Álvaro González: esto demuestra, señor almirante, que son audaces. Sí, y ya ve usted las noticias del cónsul americano. ¿Admite usted la posibilidad de que haya sido apresada también la cañonera vencedora? Nada tendría de extraño, dada la desproporción de fuerzas entre uno y otro buque, respondió González. Eso sería una desgracia irreparable, contestó Pareja, y continuó paseándose por cubierta hasta cerca de las 10 de la noche. A esa hora bajó a su cámara, sintiéndose luego una detonación, y la voz de su ordenanza que gritaba desesperado: «El señor almirante se ha suicidado, el señor almirante se ha suicidado». Sí, amigo oyente, Pareja no había podido resistir el dardo que Williams había clavado a su orgullo, y lo único que dejó escrito sobre tan trágica determinación fue que no se le enterrara en aguas chilenas, por lo cual la Villa de Madrid salió mar afuera y cumplió su última orden. Ahora bien, pasaron los días, pasaron las semanas, y la causa común de Chile y el Perú en la guerra con España hizo que se unieran sus flotas y que las flotas chileno-peruanas se encontraran en el sur de Chile, en la rada de Abtao, en Chiloé, bajo las órdenes del capitán de navío peruano don Manuel Villar. Hasta ese sitio llegaron las naves españolas Villa de Madrid y Blanca, resultando el combate
un cañoneo a distancia, en el cual los barcos españoles recibieron 14 impactos que causaron algunos destrozos, 6 heridos y 2 contusos. Los aliados recibieron 16 tiros y tuvieron 2 muertos y 1 herido. Contenta con esta demostración frente a chilenos y peruanos, la escuadra española regresó a Valparaíso para continuar el bloqueo y más tarde, el 31 de marzo, realizar un insensato y necio bombardeo al puerto chileno indefenso. Lamentablemente, hubo muertos y heridos en la ciudad de Valparaíso, que aquel día de Viernes Santo de 31 de marzo de 1866 fue completamente arrasado merced a este poco recordado y desconocido bombardeo que efectuó la escuadra española al puerto chileno y del cual la corona española no tiene ni tendrá nunca motivo de enorgullecerse, puesto que fue frente a un puerto absolutamente indefenso. Luego, los españoles se retiraron al norte en demanda del Callao, puerto peruano, en donde su consecuencia de efectuar similar estrategia de bombardeo habría de encontrar una respuesta temible y formidable por parte de nuestros hermanos peruanos del norte, como veremos más adelante. Durante el combate de Aptao, quisiera subrayar que Latorre estuvo sirviendo en su buque, que era la Esmeralda, y lo hizo bajo las órdenes del comandante chileno Juan Williams Rebolledo. Sepa usted que la guerra con España dejó una amarga experiencia en el gobierno y en el pueblo chilenos. Nos dejó una sensación de impotencia naval frente a adversarios que desde el mar quisieran ofendernos impunemente. La superioridad de la Marina de Guerra hizo ver al gobierno esta verdadera aberración y como resultado inmediato se comenzó la construcción de fuertes en Valparaíso con un total de 85 cañones. La oficialidad de la Armada, entre los cuales estuvo el teniente Juan José Latorre, colaboró en esta tarea de colocación y ubicación de los diversos cañones de los fuertes, cuyos nombres fueron Rancagua, Talcahuano, Yerbas Buenas, Valdivia, Bueras, Barón, Andes, Pudeto, Papudo y Callao. Estos fuertes que fueron colocados en Valparaíso habrían de permitir que nunca más pudiese tener lugar un ataque impune al principal puerto de la República Chilena. Por esta época se construían en Inglaterra 2 corbetas, que fueron la O'Higgins y la Chacabuco, que habrían de reforzar la escuadra chilena. Y en 1872, el gobierno del presidente Federico Errázuriz Zañartu, de manera visionaria, autorizó la compra de 2 blindados, que fueron los que sirvieron a Chile tanto después durante la Guerra del Pacífico, que habrían de ser el blindado Cochrane y el blindado Blanco Encalada. La guerra con España sirvió para mover la modorra y el letargo del presidente José Joaquín Pérez y la conciencia nacional de desamparo naval que el país se encontraba ante cualquier agresión internacional. Pasan nuevamente el tiempo, ese dardo inexorable que al hombre le va atenazando, envejeciendo y haciendo mirar el futuro y recordar el pasado. Vamos a llegar hacia la década de los 70 y hacia finales de ella, específicamente al año de 1879. Para esa época, nuestro país enfrentaba una situación amenazante con la vecina nación del norte, con Bolivia. Recordemos,
Nosotros teníamos una amistad con la hermana nación del Perú, el cual Chile había tenido un estrecho vínculo durante la independencia. Pero con respecto a nuestro vecino Bolivia, se había firmado un tratado en 1866 que era una garantía de paz. Más adelante habrían de surgir problemas con respecto a la posesión de las salitreras en el paradero 24, como usted habrá de saber y conocer. Yo no voy a ahondar en esta situación, sino que lo dejaremos para otro estudio, para otro podcast, porque acá lo que nos interesa y nos reúne es el estudio de la vida de Latorre. Cuando surgió el conflicto con Bolivia, hacia 1879 se agudizó. El Perú ofreció sus buenos oficios para solucionar el problema chileno-boliviano. Con ese cometido, el gobierno peruano envió a don José Antonio Lavalle, pero este venía con las manos atadas a negociar con Chile la paz con Bolivia, para resolver el problema limítrofe del norte con respecto a la hermana nación altiplánica, ya que desde la época del presidente peruano Pardo, Bolivia y Perú se mantenían unidos mediante un tratado secreto, un pacto secreto, del cual solamente había todavía rumores, no se había confirmado. Este pacto secreto era la razón y el motivo que tenía el general boliviano Hilarión Daza para no ceder en su decisión de proceder cualesquiera fueran los riesgos que corriera con respecto a su vecina nación del sur, Chile. Dicho de una manera simple y coloquial, Daza se sentía respaldado militarmente con el Perú para poder amenazar a Chile con respecto a la situación grave que se estaba presentando entre ambas naciones. El ministro de Chile en Lima, llamémosle ministro plenipotenciario, lo que hoy día vendría a ser un canciller, o también en aquel tiempo la figura del embajador, don Joaquín Godoy, solicitó al presidente general Manuel Prado, presidente peruano, que declarase su neutralidad con respecto al conflicto que Chile venía teniendo con Bolivia. ¿Cierto? Bien. A fin de terminar con las suspicacias que había en Chile respecto al rumor de un tratado secreto entre ambas naciones. Sin embargo, el presidente peruano Prado le respondió: no puedo, Pardo me ha dejado ligado a Bolivia por un tratado secreto de alianza. De esta manera quedó en claro y quedó confirmado de manera pública la situación que se le presentaba a Chile. Bolivia había declarado la guerra desde que supo la ocupación de Antofagasta por parte de Chile y el Perú estaba a sus espaldas, unido inexorablemente a ella por un tratado secreto. Entonces, contra el deseo del presidente de Chile, Aníbal Pinto, nuestro país tuvo que enfrentar el conflicto y el 5 de abril de 1879 se declaraba la guerra a Perú y a Bolivia. Lo primero que hubo de llevarse adelante fue la movilización de la escuadra. Ya desde que se había previsto la posibilidad de una guerra, el almirante Williams movilizó la escuadra nacional, de manera que 2 días antes de la declaración de guerra, esto es, el día 3 de abril, zarpó para Iquique llevando las siguientes unidades navales: el Blanco Encalada, que era comandado por Juan Esteban López; el Cochrane, que era comandado por Enrique Simpson; la Chacabuco, que era comandada por don Oscar Biel; la O'Higgins, comandada por Jorge Mon; la Esmeralda, comandada por Manuel Thompson; y la cañonera Magallanes, que se unió a la escuadra después que ésta partió de Valparaíso, que era comandada por Juan José Latorre, muy joven aún. Latorre tuvo que demorar su zarpe de Antofagasta, debido a que el coronel
Emilio Sotomayor le hizo entrega en sobre cerrado de un telegrama del presidente Pinto para don Rafael Sotomayor, quien iba a bordo de la escuadra. Mientras Juan José Latorre navegaba en su cañonera Magallanes hacia Iquique, donde se encontraba la escuadra, el presidente peruano Prado hizo zarpar hacia el sur a la Unión y a la Pilcomayo, corbetas enemigas, con la misión de capturar al transporte Copiapó, que iba desde Valparaíso llevando víveres, carbón y tropas hacia Iquique, con escalas en Caldera y en Antofagasta. La noticia se había filtrado, como muchas otras durante la guerra, por la prensa chilena, y por ese medio la conoció el enemigo. Convengamos que la prensa chilena jugó un papel bastante negativo durante la Guerra del Pacífico, puesto que publicaba noticias que debían ser secretas y que para el gobierno peruano significaban una gran satisfacción. Muchas veces el presidente peruano y posteriormente Nicolás de Pierola, el dictador que sucedió a Prado, afirmó que ellos no necesitaban en Chile servicio secreto, llamémosle espías, puesto que la prensa chilena era su mejor fuente de información, como en este caso desgraciadamente. Los barcos peruanos avanzaron al sur mientras la Magallanes iba en demanda de los puertos de Huanillos y Pabellón de Pica, puesto que Latorre quería reconocer si había buques cargando guano. Así, retrasó un poco su viaje y el 12 de abril, navegando en la proximidad de la costa, un poco al norte del río Loa, de la desembocadura del río Loa, divisó dos humos que tomó por barcos propios inicialmente y se acercó a ellos. Sin embargo, pronto Latorre salió de su error y comprobó cuáles eran sus adversarios y se dio cuenta que tenía delante de sí 18 cañones, mientras que su buque disponía de un cañón de 115 libras y otro de 64. Aquellos podían arrojar en una andanada 1140 libras de hierro, en cambio la Magallanes apenas 200. La fuerza peruana era 6 veces mayor que la de la cañonera chilena. Más bien, nos vamos a encontrar entonces con el combate naval de Chipana, que fue el primer combate naval que tuvo lugar en la Guerra del Pacífico y que es bastante desconocido y en el cual Latorre fue protagonista. Fue su bautismo de fuego en la guerra, aunque recordemos que él ya había tenido acciones navales en la guerra con España cuando aún era un pequeño joven, un joven guardia marina. Siendo las 10 de la mañana de aquel día, el día se presentaba claro, como nos cuenta Vicuña Maquena. El mar estaba en calma, cuando la Magallanes se percató que los peruanos salían en su persecución. Inmediatamente, Latorre emprendió una veloz carrera tratando de mantenerse fuera del alcance de sus fuegos, y para ello echó a sus calderas cuanto combustible pudo encontrar a fin de mantener la presión de éstas. Pero la Pilcomayo se acercaba y a los 3.500 metros la nave peruana abrió el fuego. Una granada cayó cerca de la popa de la Magallanes, haciéndole algunas averías en el casco. De inmediato, Latorre afirmó y ordenó clavar la bandera con un sonoro Viva Chile, y un cañonazo rompió las comunicaciones que portaba. En tanto, la tripulación entusiasta se aprestaba para el combate. Poco a poco la Pilcomayo se iba distanciando, pero en cambio la Unión acortaba distancia, disparando continuamente, pero sus tiros aún quedaban cortos. Eran las 12 de la mañana y la Unión continuaba acercándose. Afortunadamente para Latorre, una de sus granadas tocó a la Unión, que dejando escapar una gran humareda paralizó su maquinaria. Esta situación afortunada la aprovechó Latorre para continuar rápidamente hacia Iquique, donde estaba la escuadra nacional.
bloqueando el puerto peruano, pudiendo ingresar a la rada a la caída de la noche, con su buque luciendo una rasmilladura provocada por la granada de la Pilcomayo, y haber tenido que arrojar al mar una lancha de vapor para, digámoslo, desembarazar su campo de tiro, porque ésta le impedía una acción a los tiradores nacionales en la huida de la Magallanes. La Torre había logrado sacar adelante su buque en una situación desesperada y muy crítica, y en nuestro país se recibió su acción con gran alborozo y alegría. Esta noticia demostró la pericia de sus hombres de mar frente al enemigo. En Santiago hubo gran entusiasmo cuando se recibieron las primeras noticias respecto a la acción de la Torre. Incluso Vicuña Maquena organizó un homenaje público y además a través de donaciones un obsequio hacia la persona de la Torre y sus marinos en retribución por su acción naval. El día 16 de junio de 1879, el gobierno del presidente Aníbal Pinto premió a los héroes de Iquique sobrevivientes del combate naval donde se había inmolado Prat, y les otorgó un grado más en su carrera a los sobrevivientes de la Esmeralda. Entre los capitanes de fragata que ascendían estuvieron los de corbeta graduados, don Carlos Condel, héroe de Punta Gruesa, don Luis Oribe, sobreviviente de la Esmeralda, don Manuel Thompson y Juan José Latorre, que no había tenido participación en el combate naval, sin embargo, sí la había tenido en los episodios que venimos revisando y analizando, amigo oyente. Las hazañas del mar de los marinos chilenos que se iniciaron en Chipana habían elevado notablemente la moral nacional, y con los hechos ocurridos en la rada de Iquique el día 21 de mayo, esto se transformó en una apoteosis nacional para una guerra que hasta ese instante no era una guerra popular a nivel nacional. La valentía, la audacia, el coraje de la marinería chilena permitió que sí la guerra se hiciese popular y que la ciudadanía, los hombres de campo, los hombres de la alta aristocracia desearan enrolarse y movilizarse a nivel nacional, impelidos por las heroicas acciones de la Armada chilena. Las hazañas entonces se habían iniciado en Chipana, más tarde se refrendaron en Iquique y en Punta Gruesa, y el nombre de la Torre ya estaba asociado al alma nacional y a los festejos. Ahora vamos a dejar transcurrir las semanas y nos vamos a ubicar, nos vamos a situar en la persona de la Torre, quien sigue sirviendo a bordo de la cañonera Magallanes, y vamos a llegar a la rada de Iquique hacia el mes de julio de 1879. El Huáscar, aquellos días, había recibido la orden de navegar hacia el sur, comandado por el valeroso y audaz señor de los mares, don Miguel Grau. Toda la escuadra chilena se mantenía en su persecución, como nosotros sabemos, pero él, haciendo gala de su valentía, de su atrevimiento, esperó conocer que la escuadra bloqueadora de Iquique hubiese salido de ella a alta mar y decidió entrar furtivamente en el puerto iquiqueño. Allí permanecían el Abtao al mando del comandante Francisco Sánchez y la cañonera Magallanes al mando de Juan José Latorre. La circunstancia de haberse alejado la escuadra fue telegrafiada al presidente Prado a Arica, y este ordenó a Grau entrar en el puerto y hundir a la nave chilena Abtao, cuyas máquinas estaban en reparación. Recién
limpios sus fondos y con el casco pintado de un color azul gris que lo confundían con el mar, el monitor Huáscar navegó pegado a la costa hasta el puerto de Pisagua. Allí recogió datos acerca del Aptao y ordenó telegráficamente a Iquique que esa noche del día 9 de julio de 1879 no se encendieran las luces en la playa. Habiéndosele informado por telégrafo que el Aptao continuaba en el puerto, salió de Pisagua cubriéndose por los cerros de la costa y la oscuridad de la noche. Pero hubo una circunstancia que a Grau le fue adversa. Como todas las noches se encendían fogatas y luces en Iquique, y aquella vez todo estuviera sumido en la oscuridad, el comandante Sánchez del Aptao se puso receloso y tuvo su buque reparado esa misma tarde y decidió zarpar en dirección contraria al rumbo que había dispuesto ese día, a fin de que, si se había filtrado alguna infidencia, no la conociera el enemigo. En la oscuridad de la noche, y guiándose por la silueta de los cerros de Molle, Grau se dirigió hacia el lugar donde sabía que estaba fondeado el Aptao, pero en su camino tropezó con el transporte chileno Matías Cousiño. Recordemos que este transporte llevaba desde el sur de Chile permanentemente abastecimiento de carbón para las naves nacionales. Y allí Grau gritó por megáfono al capitán del Matías Cousiño: «Capitán, arríe botes y salve la gente, que lo voy a echar a pique». El capitán del Matías, que era una nave indefensa y sin ninguna defensa de cañones, obedeció ante la imposibilidad de resistencia y largando sus botes se alejó. El Huáscar se acercó a boca de jarro y disparó. El proyectil perforó el casco y se incrustó en la carbonera, pero el estampido fue escuchado por La Torre, a bordo de la Magallanes, y de inmediato dirigió a la cañonera sobre el blindado. Grau vio acercarse una luz, y como no supiera de qué barco se trataba, quiso salir mar afuera, pero pronto descubrió que se encontraba frente a la Magallanes, y de inmediato volvió la proa de su nave contra ella para hundirla con el espolón, pretendiendo hacer lo mismo que había hecho en la rada de Iquique con la gloriosa Esmeralda. La Torre se dio cuenta de la diferencia entre su barco y el peruano, pero afrontó, como era su costumbre, valerosamente el combate. A 300 metros los adversarios abrieron un nutrido fuego con cuanta arma disponible había a bordo, y el Huáscar trató de hundir a la corbeta chilena, tratando de partirla en dos con su espolón. La Torre estaba atento a la maniobra de su adversario, de manera que al verlo acercarse, maniobró con su característica sangre fría y destreza, y el monitor pasó haciendo rugir sus máquinas y levantando penachos de espuma con su proa, casi rozando el casco de la Magallanes. Fallado el golpe, Grau hizo virar rápidamente su monitor y repitió la maniobra al tiempo que la Torre volvió a esquivar el golpe. Por 3 veces Grau atacó al espolón y otras tantas la Torre eludió el choque, hasta que en uno de los acercamientos del blindado logró impactarlo con una granada de 115 que chocó contra la torre de combate, aflojando pernos y estremeciendo el buque. El corto pero violento combate realizado en medio de la noche y de la completa oscuridad tenía en vilo y en suspenso a los habitantes de Iquique, que miraban cómo a la distancia los fogonazos de los cañones iluminaban la bahía, pero el estruendo fue escuchado también a lo lejos por el Cochrane, el blindado Cochrane y el Aptao, cuyas luces aparecieron a la distancia en el mar. La presencia de nuevos barcos hizo que el prudente marino peruano quebrara el combate y se alejara en dirección al norte.
La Torre había salvado al Matías Cousiño y demostrado ese día su pericia como marino y su valor de soldado. Aquella acción levantó a las nubes el nombre de La Torre y todos consideraron que era el único llamado y capaz de combatir y de capturar el Huáscar y abatir su soberbia. Esta hazaña naval tuvo eco en Valparaíso y el 4 de agosto la juventud porteña dirigió una carta de felicitación al bravo marino chileno, que éste contestó con su habitual modestia. Muy reconocido de los altos conceptos con que la juventud de Valparaíso se ha dignado apreciar mi conducta en los combates de Chipana y en el segundo combate naval de Iquique. Sin embargo, yo lo único que he hecho es cumplir con mi deber. Y es este, señores, el voto más ardiente de mi corazón cada vez que se me presenta una nueva oportunidad en el curso de la contienda en que estamos comprometidos. Ese día La Torre pasó a la categoría de héroe nacional. Su nombre, Juan José La Torre, se repetía como una esperanza al tiempo que el temor y el respeto campeaban alrededor del noble y respetable marino peruano don Miguel Grau. El gobierno chileno, accediendo al deseo, cuál era el clamor nacional, dio a luz el 4 de septiembre de 1879 el siguiente decreto. He acordado y decreto: nómbrase comandante del blindado almirante Cochrane al capitán de fragata don Juan José La Torre. Tómese razón y comuníquese. Este documento, amigo oyente, lo firmaba el presidente Aníbal Pinto y su ministro, que habría de ser el sucesor en la presidencia, don Domingo Santamaría. Chile recibió con gran beneplácito este nombramiento y las esperanzas de terminar con el terrible temor del Huáscar comandado por Grau, que rondaba las costas chilenas, ahora estaba en manos de La Torre. Era el Cochrane, el blindado Cochrane, la nave más poderosa de la escuadra chilena, y quedaba en manos de Juan José La Torre. En ese instante, el blindado Cochrane tenía sus fondos sucios y tenía que entrar a dique. A mediados de julio, el gobierno de Chile estaba muy preocupado por el estado en que se encontraban en general las naves de la escuadra. Hasta ese momento la guerra del Pacífico, fuera de algunas escaramuzas y combates menores al interior de Antofagasta, se había desarrollado básicamente en el mar, y era necesario controlar el mar para poder seguir adelante con las acciones terrestres. Por lo tanto, el gobierno chileno estaba muy preocupado por el estado en que se encontraban los barcos de la escuadra. Su andar, su velocidad había disminuido considerablemente porque los fondos de las naves estaban sucios y el mal estado también de los tubos de las calderas. Tuvo lugar un consejo naval, el cual recomendó suspender el bloqueo de Iquique. Recordemos que Iquique Chile lo estaba bloqueando para impedir que Perú sacase sus productos mineros al mercado internacional, básicamente el guano y el salitre. Entonces nos presentamos que se levanta el bloqueo de Iquique y se envían los buques a reparación. En esos días, el Cochrane se encontraba en Valparaíso después de un desastroso viaje a Caldera, producto del mal estado de la nave, y se esperaba la resolución del gobierno para comenzar a repararlo a la brevedad, a fin de que se hiciera a la mar en condiciones de poder enfrentar al Huáscar, ya que era la única nave nacional que podía presentarle verdadera resistencia junto al Blanco Encalada. Como la figura de Grau rondaba por la imaginación del alto mando chileno, se dispuso que antes que el blindado apagara sus fuegos para someterse a reparaciones, se comprobara el estado de los fuertes de Valparaíso, para que, bajo su defensa, se comenzara las reparaciones, encargándose, además,
que una lancha torpedera hiciera vigilancia de día y de noche alrededor del buque, puesto que aún la escuadra peruana era poderosa. Teníamos al Huáscar y a las corbetas Unión y Pilcomayo. Perú también tenía otras unidades navales, pero estas estaban apostadas en Arica, que era el monitor Manco Cápac y el monitor Atahualpa. Pero estos, por su menor y escaso andar, el Perú no los movía de la rada de Arica. Tan pronto se iniciaron los trabajos de limpieza, el comandante del buque pudo constatar con espanto que había que practicarle unas reparaciones mucho más severas al Cochrane de lo que se había pensado, aparte de la limpieza de los fondos. Cuando se recorrieron sus calderas, se constató que había que cambiar 1.200 tubos de los 1.800 que tenía el barco. Pero el patriotismo vino en auxilio y se trabajó en turnos especiales. La maestranza del Estado y los particulares se repartieron el trabajo. Las obras fueron fiscalizadas por el intendente del ejército, don Vicente Dávila Larraín, y por el ministro José Antonio Gandarillas, además del mismísimo comandante del Cochrane, don Juan José Latorre. Un mes duraron las reparaciones, un mes, y a mediados de septiembre el blindado estaba en condiciones de zarpar. Se le colocaron ametralladoras y, en previsión de que fuera atacado con torpedos, se le instalaron focos eléctricos muy modernos para la época para poder iluminar la superficie del mar frente a un eventual ataque con torpedos. Cuando estuvo listo, viajó desde Santiago en ferrocarril el presidente Aníbal Pinto y se embarcó para presenciar personalmente las pruebas de maquinaria. El resultado fue asombroso y deja cuenta de la capacidad técnica de los miembros de la Armada chilena. Bajo la dirección de Latorre, el Cochrane abandonó su fondeadero y navegó hasta alcanzar una velocidad de 12 millas por hora. Todos estuvieron muy conformes con las pruebas. Pinto regresó a Santiago y el Cochrane se encontró listo para zarpar al norte, donde otra importante tarea esperaba a la escuadra. No podemos, amigo oyente, dejar de mencionar que la situación del blindado Blanco Encalada era peor aún que la del Cochrane. Este estaba en peores condiciones. Por lo tanto, Sotomayor escribió al presidente Aníbal Pinto a mediados de septiembre que era urgente la reparación del buque, por lo cual se esperó la llegada del Cochrane al norte a Mejillones para poder comenzar las reparaciones y limpieza del Blanco. Si usted se fija, el gobierno chileno responsablemente estuvo pendiente de que siempre una de las dos naves estuviese en acciones y no estuviesen las dos de manera simultánea en reparaciones, puesto que eran las dos unidades más poderosas. Dos buques se encargaron de proteger al Blanco Encalada mientras se efectuaban los trabajos en el norte, en Mejillones, y estos fueron el Cochrane y la goleta Covadonga. Un constante servicio de patrullas de lanchas rápidas se estableció en el puerto y con buzos de la Armada y la maestranza de la Compañía de Salitres se dio comienzo a las faenas. Pero debo contarle que lamentablemente la decisión no fue la mejor, porque los medios de que se disponía en Mejillones, los medios técnicos, eran muy distintos a los medios que había en Valparaíso para reparar al Cochrane. Por lo tanto, el blindado Blanco a fines de septiembre ya se encontraba reparado, pero en condiciones inferiores que a la mantención que se le había hecho al Cochrane, de manera que en las pruebas a que fue sometido el Blanco, este apenas pudo desarrollar 9 millas por hora. Pero la necesidad de tener los barcos en el mar hizo que se aceptara esta situación que no fue la mejor. Entonces, el ingeniero O'Brien, que estaba a cargo de la mantención, declaró de que bajo su responsabilidad, de que esta mantención él la entregaba como provisoria, pero que debía hacerse a la brevedad,
reparaciones más serias en cuanto fuese posible, pero para ello había de trasladarse al blindado blanco a Valparaíso, puesto que allí solamente existían los medios técnicos para poder efectuar un genuino mantención técnica al blindado blanco Encalada. Esto fue lo que escribió y revisamos en nuestros apuntes el ingeniero chileno O'Brien. Bueno, continuamos repasando la vida de Juan José Latorre. Por estos días, el nombramiento del capitán de navío Galvarino Riveros como comandante en jefe de la escuadra cambió el plan desatinado que el gobierno chileno había concebido, cuando había querido suprimir el alto mando de la escuadra y dividirlo entre un mando naval y otro subordinado al comandante en jefe del ejército, lo cual había sido muy desafortunado. Entonces, Riveros, como comandante de la escuadra, comprendió que su primera tarea era la de buscar las naves enemigas, básicamente el Huáscar y la Unión, y para ello dio autorización a Latorre para escoger la oficialidad del blindado Cochrane, lo cual Latorre aprovechó para transbordar a sus oficiales que habían servido a sus órdenes en la Magallanes, llevándose consigo a toda la tripulación de la Magallanes que había servido bajo las órdenes de Latorre. Él, bajo este ofrecimiento que le hace Riveros, decidió trasladarlo al Cochrane, puesto que todos sus hombres sabía y les conocía de capitán a paje que habrían de servirle lealmente, y había años en que ya ellos se conocían cuáles eran sus medios de trabajo, su nivel de responsabilidad naval. La presencia de los barcos enemigos dificultaba, como les explicaba adelante, el envío de tropas hacia el norte y poder continuar con las operaciones terrestres. No se podía emprender una campaña terrestre contra la región peruana de Tarapacá, cuál era el siguiente plan de combate mientras no se consiguiera el dominio del mar. Galvarino Riveros, comandante de la escuadra, se reunió con los comandantes de sus barcos y trató de atacar al Huáscar, que se encontraba bajo el Morro de Arica, que estaba fuertemente fortificado. Y se pensó que si este no estuviera allí, le irían a buscar al Callao. Pero la suerte y el destino dispuso que las cosas se presentaran de manera diferente, ya que Grau conocía el movimiento de tropas que Chile hacía hacia el norte y por lo tanto estimó posible la destrucción de convoyes que se trasladaran hacia el norte con tropas, vituallas y víveres, como había pretendido hacerlo con la Copiapó, si ustedes se recordarán. De esta manera, mientras los peruanos navegaban hacia el sur, los chilenos lo hacían hacia el norte. Los primeros llegaron hasta la bahía de Coquimbo y los segundos hasta Arica, pasando ambas escuadras en alta mar sin advertirse, sin poderse ver. Vamos a llegar al día 2 de octubre de 1879. Siendo las 7:30 de la mañana, el vigía apostado en Mejillones dio aviso de que en el horizonte, a más o menos unas 40 millas de la costa, se habían observado dos humos que iban hacia el sur, y se había creído reconocer en ellos al Huáscar y a la Unión. La noticia pareció increíble. ¿Cómo es posible, se decía Sotomayor, que los enemigos, navegando a las 7:30 de la mañana a 40 millas de la playa, no se hayan encontrado nuestra escuadra, que salió a las 2 de la madrugada de esa misma noche, con instrucciones de navegar a 50 millas de la costa? La respuesta a este interrogante, que pareció más acertada, fue la de pensar que los humos divisados no correspondían al enemigo, y se continuó hacia Arica, donde, como es natural, la operación cayó en el vacío, puesto que las naves peruanas estaban frente a Magallanes. Por lo tanto, allí encontramos la siguiente situación: que las naves peruanas, las naves nacionales chilenas, llegan hacia Arica, y acá en la zona, en la región nacional que ya estaba ocupada de Antofagasta, en Mejillones, están
el Huáscar y la Unión frente a Mejillones. Lo más seguro es que no se divisaron en alta mar, producto de la camanchaca, de la neblina, ambas escuadras. La presencia de Sotomayor, de Rafael Sotomayor, a bordo de los barcos de la escuadra, fue un entorpecimiento del mando. Sotomayor había sido un ministro en campaña que había designado el presidente Aníbal Pinto para comandar las acciones directamente en terreno, puesto que él no podía estar allá y en La Moneda, designó a la persona de Rafael Sotomayor. Él fue un hombre idóneo, tremendamente capaz, el ministro Rafael Sotomayor. Su cargo no era un cargo constitucional, es un cargo que inventó Aníbal Pinto, pero que contó con la anuencia del Congreso, dada la premura y la urgencia de poder llevar adelante las acciones militares. Sin embargo, Sotomayor durante aquellos meses había entorpecido en cierto modo las acciones navales, puesto que él pedía instrucciones al gobierno de lo que debía hacerse en circunstancias que las decisiones debían ser tomadas por el comandante en jefe de la escuadra. Por fortuna, Galvarino Riveros actuó disponiendo un plan para cortar el rumbo de los peruanos en caso que vinieran del sur. Para ello, dispuso la salida hacia el sur de la división mandada por Latorre y que componían el Cochrane, la O'Higgins y el Loa. En la reunión que sostuvo con Latorre, este manifestó su opinión de navegar hacia el sur, observando el mar, a 20 millas de tierra, a fin de no dejar ningún hueco por el cual pudieran filtrarse los adversarios y que pudiesen escapar hacia Arica. En cumplimiento de las órdenes recibidas, Latorre permaneció al norte de Mejillones, mientras Riveros, con el Blanco y la Covadonga, que habían arribado a ese puerto, salieron la noche del 7 de octubre y a poco andar sus vigías observaron humos en el horizonte. Casi simultáneamente los vigías peruanos habían observado lo mismo y Grau, que esa tarde había estado en Antofagasta o frente a esta, reconociendo el puerto, pensó que se trataba de transportes chilenos y se acercó a reconocerlos, sin imaginar que era la escuadra. El error de Grau duró muy poco, puesto que se dio cuenta que tras él tenía uno de los blindados chilenos. La noche era bastante oscura y Grau se dio cuenta por el andar del enemigo que el barco que tenía tras su estela era el Blanco y que por momentos iba ganando distancia de manera que esperaba zafarse de su persecución con su mayor andar. Así fueron pasando las horas y el amanecer ya se empezó a divisar hacia el oriente. Una luz difusa alumbraba hacia los cerros de la costa. Sobre el mar, la neblina de la mañana de ese amanecer del 8 de octubre de 1879 se arrastraba impidiendo una gran visibilidad y la carrera continuaba al norte. La Unión, más rápida que el Huáscar, maniobraba delante del Blanco tratando de atraer su persecución y dar tiempo al Huáscar de aumentar su distancia. Sereno en la dirección de su buque y confiado en su velocidad, el almirante Grau navegaba cerca de la costa, tratando de confundir la silueta de su buque con ella. El Blanco, cuya mole había reconocido, iba lentamente achicándose en el horizonte sur. Recordemos que el Blanco, su reparación había sido a medias y que no tenía la velocidad suficiente por el momento. Eran las 7 de la mañana. La visibilidad se extendía hacia el norte y occidente, al amparo del sol que comenzaba a aparecer sobre la costa. A esa hora, el vigía de la cofa del Huáscar dejó oír su voz estruendosa: ¡Humos al norte! Sí, Grau dirigió su anteojo hacia la extensión del mar y vio emerger de la bruma 3 humos que se dirigían hacia él.
No dudó ni por un instante que se trataba de barcos de la escuadra chilena, pero continuó confiando en su fortuna y en su posibilidad de escapar pasando entre ellos. Casi al mismo tiempo que en el Huáscar se producía la alarma, en el Cochrane el vigía señalaba hacia el sur y alertaba: ¡Humos al sur! ¡Humos al sur! En la lejanía, y siguiendo la línea de la costa, se divisaba tenuemente una estela de humo. La torre sabía que su adversario tenía para sus calderas carbón inglés, que despedía muy poco humo, a diferencia, amigo oyente, del carbón nacional que utilizaban las naves de la escuadra. El carbón inglés, de mucho mejor calidad, no despedía tanto humo, además que era más combustible. De manera que, aun cuando en la distancia no era posible reconocer la silueta del Huáscar, pensó inmediatamente que se trataba de él y enfiló su proa directamente hacia su estela. La distancia que separaba entonces al Cochrane del Huáscar era de 8.000 metros. La presencia del resto de la escuadra se hizo notar a eso de las 8 de la mañana, y el comandante Juan José Latorre apreció la situación en que se hallaba Grau y la importancia de su buque para cortar la línea de retirada del Huáscar que venía huyendo. Los humos de la Unión eran visibles delante de los barcos de Riveros y se podía notar que les llevaba una ventaja considerable. Sin preocuparse más que del Huáscar, la torre dejó huir a la Unión, forzó sus máquinas para alcanzar la nave peruana. La carrera duraba desde las 8 de la mañana y ya eran cerca de las 9 cuando los dos barcos se encontraban a una distancia de unos 3.000 metros. El Huáscar continuaba escudándose en la costa y su casco pintado de color del mar era difícilmente visible. En su popa se veía flamear una gran bandera peruana orgullosa que el viento agitaba mientras corría levantando penachos de agua con su proa. A las 9:15 de la mañana, el Huáscar trató de detener al Cochrane, que se le acercaba a distancia de tiro, e hizo fuego. Los disparos del Huáscar pasaron ligeramente altos, pero la torre no contestó el fuego. Se había iniciado el último duelo de Grau con la torre. Hacia el norte, el humo de la Unión se iba haciendo cada vez más débil e imperceptible, y solamente era perseguida por las corbetas chilenas O'Higgins y Loa. Las continuas giros que el Huáscar debía hacer para poder disparar sus cañones de la torre eran aprovechados por la torre para acortar distancia. Eran las 9:35 de la mañana cuando el blindado chileno abrió el fuego sobre el Huáscar. Los dos primeros disparos resultaron altos, pero un cuarto tiro tocó al monitor bajo el castillo, estremeciéndolo. El Cochrane recibió también una bala que perforó el blindaje en la batería de estribor, y desde ese momento el combate de fuego se generalizó. Toda la tripulación del Huáscar y del Cochrane se batían en ese instante, a muy corta distancia. La torre pensó y en el momento preciso pudo colocar sus tiros sobre su adversario, y uno de ellos dio en la torre blindada del Huáscar, haciendo explosión la granada en su interior y pulverizando al glorioso almirante Grau e hiriendo de gravedad a su oficial de órdenes, teniente Diego Ferré. Otro disparo destruyó el telégrafo y el timón, la rueda de gobierno del Huáscar. Sin embargo, los peruanos continuaron batiéndose con desesperación y denuedo, tratando de alargar la distancia, pero la situación iba empeorando por momentos bajo la lluvia de proyectiles de la torre, de todo tipo que les enviaba. El monitor se mantenía penosamente en combate.
De sus oficiales, la mayoría habían muerto y ya se acercaba el Blanco Encalada para prestar ayuda al Cochrane. El combate continuaba. Eran las 10:30 de la mañana, pero ya era imposible la resistencia del Huáscar. Era acosado por los dos blindados chilenos a corta distancia. El Cochrane ya navegaba tan cerca del barco peruano que la torre pudo, con ayuda de su megáfono, gritarle: «¡Ríndanse! ¡Paren las máquinas!». El barco se detuvo y oficiales y marinería del Cochrane subieron a bordo. El barco peruano, el Huáscar, comenzaba a hundirse, por cuanto rápidamente los marinos chilenos fueron a cerrar las válvulas que los heroicos peruanos habían abierto para hundirse en las profundidades del Pacífico con su heroica nave, de manera que al cerrar las válvulas se pudo impedir que el Huáscar lo hundieran sus propios tripulantes. Luego, un medio centenar de marinos chilenos condujo al Huáscar a Mejillones. A bordo se encontraba un reguero de sangre y de cadáveres de oficiales peruanos y de marinos muertos en cumplimiento de su deber. Pero en cuanto al almirante Miguel Grau, solo pudo recogerse un pie y sus dientes clavados en la madera de la torre, luego que fuera pulverizado por la granada del Cochrane. Grau, el valiente marino peruano, adversario temible, había terminado su carrera en el mar. Los oficiales y tripulación habían sabido cumplir con su deber, y el Perú, dolido y triste por su infortunio, podía estar orgulloso de sus hijos. Amigo oyente, hemos descrito el combate naval de Angamos, en el cual se batió el Cochrane con el Huáscar. Prontamente la noticia, vía telégrafo, comenzó a sonar incesantemente en Santiago. Ya se había anunciado que la escuadra perseguía al blindado peruano y había expectación en la capital chilena. Todos esperaban la noticia del desenlace del combate. A eso de las 12 de la mañana del 8 de octubre de 1879, la noticia se comenzó a propagar en la capital chilena y había un rumor en las calles del centro de la ciudad. Dicen que cayó el Huáscar, dicen que cayó el Huáscar, y una multitud de más de 2000 almas se dirigió al Palacio de la Moneda para escuchar la voz del presidente Pinto. Este hombre apareció en uno de los balcones y dirigió algunas palabras al público, y luego, entre una gritería ensordecedora de chilenos de todas las clases sociales, se escuchaba: ¡Viva la Torre! ¡Viva Riveros! ¡Viva la Armada chilena! ¡Viva Chile! Los más cercanos se apoderaron del ex intendente de Santiago, don Benjamín Vicuña Maquena, y subiéndolo encima de un carro que estaba cargado con armamentos y equipo que se encontraba a las puertas del Palacio de la Moneda, comenzaron a gritarle: ¡Que hable Vicuña! ¡Que hable Vicuña! Vicuña Maquena era una especie de alma de la muchedumbre en esta guerra, y no pudo negarse, y su voz retumbó en la plazuela frente al viejo edificio de Toesca: «Compatriota», y aquí vamos a citar textual a Vicuña Maquena: «El cielo de nuestras viejas glorias, que hoy nos acaricia con su manto azulado de luz, ha querido que esta reunión de patriotismo espontáneo tenga lugar al pie de la estatua del hombre ilustre que con su genio poderoso derribó la primera maquinación de nuestros vecinos. Que su brazo levantado del horizonte nos enseñe otra vez el camino de la victoria decisiva». Y así comenzó el orador chileno, y se escuchaban: «Viva la República, viva la Marina chilena». La multitud volvió a gritar, había aplausos, el pueblo se retiraba pidiendo que tocara el regimiento Granaderos.
Otros se dirigieron a sus hogares. Eran niños, ancianos, mujeres. Todos en la República aún joven sentían el palpitar de las glorias de Angamos comandadas por Juan José Latorre. Frente a la multitud se enarbolaba en la moneda la bandera nacional e infinidad de emblemas y de estandartes de los diferentes regimientos. La ciudad comenzó a poblarse de manifestaciones espontáneas. Por la noche, los edificios públicos y particulares se iluminaron, mientras en el Teatro Municipal una improvisada función llenaba sus aposentadurías casi hasta reventar. La canción nacional era coreada por todos los asistentes en medio de gritos de júbilo hasta altas horas de la madrugada, y el grito más recurrente era: «Cayó el Huáscar, viva Latorre». Amigo oyente, la noticia de la toma del Huáscar había llegado a Antofagasta el mismo día que habían ocurrido los hechos, y se esperaba la llegada del Monitor enarbolando el pabellón tricolor de la estrella solitaria. Desde muy temprano, el día 12 de octubre, 4 días después del combate, toda la población de Antofagasta esperaba el arribo del blindado Cochrane y del Huáscar. Poco antes de las 8 de la mañana, los vigías apostados en las alturas que quedan a la espalda de la ciudad anunciaron que se avistaban 2 humos hacia el noroeste en dirección a Cerro Moreno. Pronto se reconocieron sus siluetas, eran el Cochrane y el tan temido hasta entonces Huáscar. Tan pronto Latorre y su comitiva estuvieron en tierra, el coronel Sotomayor se acercó y lo estrechó en un fuerte abrazo en nombre del ejército, mientras los cañones dejaban oír su voz y el pueblo antofagastino gritaba de alegría. Los corresponsales de los diarios de Santiago en su informe terminaban diciendo: si todos los habitantes de este pueblo han celebrado con entusiasmo que ha rayado en delirio la toma del Huáscar, así también ha causado en todos ellos un verdadero sentimiento y tristeza la muerte del valiente y caballeroso almirante Grau, pues no hay una sola persona que no haya reconocido en él a un marino inteligente, caballeroso, digno, educado y cumplido. Sinceramente damos a nuestros enemigos el pésame del pueblo chileno por su desgracia. Sí, amigo oyente, recordemos la nobleza de Grau con los restos de Prat. Recordemos la nobleza de Grau, la fineza que tuvo con doña Carmela, el trato que le dio como esos caballeros antiguos que se batían en la Edad Media. El Huáscar en Valparaíso habría de ser la siguiente señal de victoria y de celebración. Juan José Latorre continuaba impertérrito, sin envanecerse y con la humildad que siempre le caracterizó en el mando de su buque, sin que pareciera darse cuenta de que su hazaña había torcido el rumbo de la historia. Los puertos de Chile solicitaban al gobierno que en cada uno de ellos se presentara el famoso Monitor. Prontamente el Huáscar visitó Chañaral, Caldera, Huasco y Coquimbo para arribar a Valparaíso el día 20 de octubre. Una enorme muchedumbre se había reunido en la playa y en las alturas de los cerros para contemplar el espectáculo de ver llegar al temido enemigo, pero ahora enarbolando la bandera chilena. Viajaron trenes especiales desde Santiago a Valparaíso y el mar hervía de botes y chalupas que esperaban acercarse al blindado. Al mediodía, luego de haber estado navegando en la boca del puerto, el Huáscar puso proa al fondadero.
Un ulular de sirenas y de gente lo recibió, en tanto una comisión de señoras, acompañadas de parlamentarios y autoridades, llegó a mediodía a la estación, donde fue recibida por el intendente Altamirano, llevando la bandera que se obsequiaba al Huáscar chileno. La bandera fue izada 2 veces en la popa del Monitor, y el arzobispo electo Francisco de Paula Taforó la bendijo y pronunció una homilía. Muy bien, amigos, hemos repasado parte de la vida del almirante Latorre, de don Juan José Latorre, y hemos concluido con el combate naval de Angamos, en esta primera parte del repaso del estudio de su vida. En una segunda parte revisaremos las acciones en la segunda parte de la Guerra del Pacífico y en lo que habrían de ser los últimos años de vida de Juan José Latorre ya en su ámbito civil, que hay algunos episodios muy desconocidos de su vida civil posterior a la guerra que relataremos. Nosotros les dejaremos a ustedes al pie del presente podcast la información para aquellos auditores que deseen hacernos alguna donación que nos ayude a financiar los presentes estudios y el tiempo dedicado a estos. Ahora, aquellos auditores que solamente deseen escucharnos, estaremos gozosos de colaborar con promover la enseñanza de nuestra historia nacional. Un cálido abrazo y un saludo a todos mis amigos oyentes. Hasta pronto.